Hechos importantes en la vida política de nuestro país, de nuestro Estado plurinacional. En el anterior análisis habíamos preguntado sobre si el Tribunal Supremo Electoral haría el acompañamiento. No se había resuelto hasta ese momento. También sobre si las movilizaciones, las amenazas de movilizaciones para el 20 de agosto, si se iban a efectivizar. Transcurriendo el lunes, martes, miércoles y jueves, no se hubo mayores novedades, podríamos decir, pero ya desde el día viernes y sábado se empiezan a mover, se empiezan a ver algunos hechos interesantes. Uno tiene que ver con las determinaciones de los ayllus del norte de Potosí, en el cual, ¿no es cierto?, amenazan, ¿no?, dan plazo de 15 días al gobierno nacional sobre si no se atiende sus demandas, ellos van a movilizarse. Indican que pueden movilizarse desde Caracollo o si no, un bloqueo de caminos. Entonces, ellos ya hablan, ¿no?, de renuncia del presidente, del vicepresidente. En consonancia de eso, también podemos ver en las noticias la Federación de Tupac Katari también allegada al expresidente. En anteriores también ya habían pedido la renuncia, pero ahora ratifican su pedido de renuncia al presidente de nuestro país. Y también amenazan con las movilizaciones desde el 2 de septiembre, ¿no es cierto? Entonces, estos dos hechos suceden en la calle, sucede en los exteriores, ¿no es cierto? Entonces, que tienen que ver ahora con lo que también pasa en la institucionalidad de nuestro país. Uno de ellos tiene que ver con la pregunta que se hizo antes, con el tema de que si el Tribunal Supremo Electoral va a acompañar al Congreso solicitado por el expresidente Morales. La respuesta fue un no, un negativo, ¿no es cierto?, que no va a acompañar por la falta de consenso, ¿no es cierto?, en las organizaciones sociales que acompañan, que forman el MAS y PCP. Entonces, eso fue tal vez ellos tenían ya previsto esa decisión, pero esto caldea mucho más, ¿no es cierto?, en el ámbito político, genera mucho más repercusiones. Eso es un hecho también que sucedió el día viernes. El otro hecho se tiene que ver con el tema de las revelaciones que hace la ex ministra de facto de Yanine Áñez, del gobierno de facto de Yanine Áñez, en que en los acercamientos que se tenía con Andrónico Rodríguez, con el gobierno de Áñez, ya sea con qué ministro se reuniría, pero lo que sí está confirman varios exministros de Yanine Áñez de facto que se reunieron, ¿no es cierto? Entonces, y que también revelan que negociaron muchas informaciones con el Chapare. Entonces, también causa repercusión, seguramente esta semana generará muchas preguntas, muchas intervenciones de políticos de nuestro país. El otro tema tiene que ver con el continuo diálogo, ¿no es cierto?, liderado ahora por la ministra de la Presidencia con el sector agropecuario de nuestro país, en este caso de Santa Cruz. Entonces, continúan los diálogos y se tiene todavía en agenda otros diálogos las próximas semanas. Ahora podemos ver que este tema económico va avanzando, ¿no es cierto? Va avanzando en el
tema más que con los precios de los productos que se han elevado de la canasta familiar. Entonces van a buscando soluciones, en cómo aumentar la productividad, ¿no es cierto?, en nuestro país, en el sector agropecuario. Esos son hechos muy importantes que tienen que ver. Ahora, el último hecho tiene que ver con el referéndum, ¿no es cierto? Son tres temas, ¿no es cierto?, que se habían planteado, ¿no es cierto? El tema de la reelección, el tema de combustibles y los escaños. Ahora, el gobierno nacional, después de recibir las observaciones del Tribunal Supremo Electoral, ha decidido excluir, apartar la pregunta que tiene que ver con los escaños, porque esto generaría mucho más eh, contrariedad, hasta a veces confusión, ¿no es cierto? Vamos a elegir a los tribunales supremos electorales, a los candidatos, y también hay otros temas. Entonces, se aparta esta pregunta y ya quedarían dos temas, sobre la reelección y sobre los combustibles. Entonces, está más sencillo porque esto es una movida política también, ¿no es cierto? Importante, interesante. Ya no nos vamos a preocupar en este referéndum sobre los escaños. Ese tema ya está a un lado. Entonces, concluyendo ya sobre este análisis, sobre los hechos importantes que tienen que ver con, uno, con la determinación de los ayllus del norte de Potosí, dos, con las revelaciones de la exministra Lizárraga, ¿no es cierto? Tres, con la determinación del Tribunal Supremo Electoral de no acompañar el Congreso solicitado por Evo Morales. Cuatro, con las determinaciones de la Federación afín a Evo Morales de Tupac Katari, ¿no es cierto? De movilizaciones y pedidos de renuncia. Y el otro tema, el quinto, con el diálogo con el sector agropecuario y el gobierno nacional. Y el último, con la exclusión del tema de escaños en el referéndum. Frente a estos temas, lo que más ha generado debate es el no acompañamiento. Y el expresidente manifestaba en los diálogos semanales que hace que está habituado a estas luchas y que las acciones de base, textual, que las acciones de base solucionarían los problemas, refiriéndose a las movilizaciones que se emprenderían si no le favorecen, si no cambian de decisión en el tema Tribunal Supremo Electoral y otros temas que no favorecen al expresidente. Entonces, estamos claramente en expectativa a lo que va a suceder en nuestro país frente a las amenazas de movilizaciones. Dice él que le dieron como una última oportunidad para revisar esas determinaciones desde el Chapare, ¿no es cierto? Según las bases del Chapare manifestaron así. Entonces, está el escenario así, está un poco mucho más, ya no en las instituciones, sino como que está pasando a la calle, ¿no es cierto? Entonces, esperemos que funcione el diálogo, esperemos que la economía necesita mucho más tranquilidad en nuestro país. Todos queremos buenos días, mejor crecimiento y estabilidad política, económica y social de nuestro país.